La conmoción en México por un nuevo crimen que involucra a un activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia. José Trinidad de la Cruz Crisóforo fue secuestrado y un día después fue hallado sin vida en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Miguel Ángel López, con las reacciones a este crimen. Miguel Ángel, buenas tardes y adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes aquí desde la Ciudad de México e informándoles sobre el reciente asesinato del dirigente campesino José Trinidad de la Cruz, quien fue ultimado la tarde de este miércoles por un grupo de desconocidos y que hasta el momento las autoridades no han podido identificar quiénes son los responsables. Don Trini, como le conocían sus compañeros, era integrante del Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad, este movimiento que encabeza el poeta y activista Javier Sicilia. Quisiera comentarles que el asesinato ha llamado la atención no solamente de las organizaciones civiles, sino también de los legisladores, sobre todo porque fue ultimado momentos antes de haber sido secuestrado y golpeado cuando viajaba con un grupo de compañeros del movimiento a la localidad de Santa María Ostula, en el estado de Michoacán, para conocer y de viva voz de los habitantes de esa localidad la situación en la que se enfrentan, sobre todo por las presiones que tienen por parte del crimen organizado. Don Trini había sido reconocido por sus actividades en defensa de sus compañeros que viven en esa localidad, sobre todo porque les permitió recuperar un predio de alrededor de 1,000 hectáreas que les habían sido robadas en los últimos años. Este hombre de 73 años fue asesinado y se convierte en el número 3 de los activistas de este movimiento que han sido muertos en las últimas 8 semanas. Junto con ellos también se encuentran no solamente el señor Don Trini, sino también Pedro Leiva Domínguez y Nepomuceno Moreno, quien fue asesinado el pasado 28 de noviembre en plena ciudad de Hermosillo, Sonora, como lo muestra la siguiente nota que veremos a continuación. Conocido como un luchador social e integrante del Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad, José Trinidad de la Cruz fue asesinado en el occidental estado mexicano de Michoacán, cuando viajaba a la localidad de Santa María Ostula, con lo que ascienden a 3 las pérdidas humanas que ha tenido esa organización en las últimas semanas. Un hecho que, según el senador Carlos Navarrete, refleja una cacería contra los luchadores sociales en el país. En lugar de que el Estado mexicano esté tomando medidas para proteger a las víctimas, los asesinos y los agresores afectan a las primeras víctimas y luego matan a quien denuncia. Trini, como le conocían sus compañeros, fue primero golpeado y torturado frente a un contingente del movimiento, quienes fungían como cinturón de seguridad de este luchador, que entre sus méritos fue organizar a los campesinos de su localidad para recuperar unas 1,000 hectáreas que les robaron, por lo que ahora el movimiento que encabeza Javier Sicilia reconoce la necesidad de cambiar sus protocolos de seguridad. Los luchadores y defensores de derechos humanos hacen estos movimientos de acompañamiento a víctimas para protegerlos y esta vez pues no resultó, ¿no? Entonces tenemos que replantearnos muchas cosas con respecto a estos protocolos de seguridad. En los últimos 2 meses, desconocidos asesinaron a 3 integrantes del movimiento: Pedro Leiva Domínguez, Nepomuceno Moreno y ahora Don Trini, además de atentar contra Norma Andrade, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y también integrante del movimiento. El Estado mexicano tiene obligación de brindar garantías y brindar seguridad a los activistas, a sus familias, a los miembros de las organizaciones. Si en este país las organizaciones de derechos humanos, de activistas que levantan la voz, van a ser agredidos, desaparecidos y asesinados, ahí el país va a ser acallado y amordazado frente a la violencia y eso no podemos permitir. La protección de las organizaciones civiles, sobre todo en zonas de alto riesgo, fue un compromiso del presidente Felipe Calderón en la pasada reunión del Castillo de Chapultepec con los integrantes del Movimiento de Sicilia, algo que para sus dirigentes quedó en letra muerta. No queremos ser alarmistas, nosotros tratamos de mantener la cabeza fría lo más que podemos. Es que se está enrareciendo el ambiente en México y sobre todo de cara a las elecciones del año que entra. Ante esta situación que se está viviendo en el país, el Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad ha decidido cancelar cualquier actividad pública hasta que no revise la situación de los protocolos de seguridad que aplicará. Sin embargo, tienen previsto realizar una concentración el próximo fin de semana para conmemorar el 5º aniversario en el que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, hace unos minutos, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el cual lamenta la muerte de Don Trini y aseguró que trabajará con los organismos de seguridad
para determinar quiénes fueron responsables. Ese sería el reporte que tenemos desde la Ciudad de México y por lo pronto volveríamos a nuestro Centro Internacional de Noticias.